Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Es Noticia. Muy buenas noches si nos ve en horario de Latinoamérica. Comenzamos de inmediato este programa donde ampliamos las informaciones más importantes de la jornada. Las acompañamos con enfoques, análisis y de inmediato ampliamos nuestros temas de hoy. Es noticia Argentina. A días de que comienza el Mundial de Fútbol Qatar 2022, diversos movimientos sociales jugaron un partido en la Plaza de Mayo como expresión de rechazo a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional ante la deuda que enfrenta el país. Además, reclaman al gobierno que no aplique políticas neoliberales. Analizamos la situación. Es noticia México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó esta mañana un tercer informe sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. La relatora especial para el caso acusa al ejército de falta de voluntad para el esclarecimiento de los hechos. Pero ¿cuál es la profundidad y cuáles son los aportes reales de este informe? Ya lo analizamos. También es noticia Venezuela. En medio del bloqueo de Washington y las medidas coercitivas unilaterales se celebra una Feria Internacional del Libro. En el marco de este evento y a propósito de la retención arbitraria del diplomático Alex Saab, se presentó el título El secuestro de Alex Saab, análisis jurídico. Conversaremos con su autora, la abogada Indriana Parada. Estos temas nos ocupan hoy. De inmediato iniciamos. En Argentina, a días de que comience el Mundial de Fútbol Qatar 2022, diversos movimientos sociales jugaron un partido simbólico en la Plaza de Mayo. Rechazan las imposiciones del Fondo Monetario Internacional al país suramericano. Veamos más. La Patria versus el Fondo Monetario Internacional fue el nombre elegido para el partido de fútbol que llevó la consigna al ajuste del fondo, lo ganamos en la calle. Lo que venimos a visibilizar, básicamente, con esta humorada, pero en realidad es para reflexionar. Lo queremos hacer de otro lugar. No de la movilización tradicional, sino de otro lugar. Es que el principal problema que tiene la Argentina es la situación de sumisión al colonialismo y a la dependencia con los organismos internacionales como el Fondo y el Imperio, obviamente. Y bueno, y sus multinacionales extranjeras del agro, de la minería, extrayendo salvajemente la riqueza de la Argentina, mientras los argentinos, hambre y miseria, ¿no? La convocatoria fue realizada por el Bloque Social por el Trabajo, integrado por el Frente Milagro Sala y la Federación Nacional de Trabajadores. El equipo de la Patria, bueno, está el pueblo, está Perón, está Vita, está el Che, está Milagro, ¿no? Bueno, está Néstor. Y ellos, bueno, el fondo tiene jugadores extranjeros, muchos nacionales también, pero son pechos fríos, le vamos a ganar. Y acá Lujazo vamos a ganar nosotros, y esta es la inflación abajo. No se aguanta más ya. ¿A dónde vamos a ir a parar? Vos vas a la esquina a comprar algo y ¿cuánto te sale? De acuerdo a los activistas, el objetivo de la propuesta fue calentar la previa al Mundial. Le damos creatividad al tema del ajuste. Nosotros entendemos que distintos gobiernos cuando ajusta es siempre para los como nosotros, para el pueblo. Hoy este partido es el pueblo versus el FMI. Entendemos que vamos a ganar nosotros como siempre, pero hay que seguir luchando. Los manifestantes además adelantaron que realizarán más protestas durante el mes de noviembre para que la Patria le gane al fondo. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Juan Carlos Bartolota nos amplía información desde Buenos Aires. Contactamos con él de inmediato. Bienvenido, Juan Carlos, adelante. ¿Qué tal, Janet? Buenas noches. Bueno, ha sido una jornada con muchos temas importantes en la República Argentina. Hice un repaso para que compartamos con ustedes. Hoy se conoció la inflación del país, 6.3 de inflación para el mes de octubre. Muchos argentinos se despertaron hoy a la mañana enterándose de la novedad que el presidente Alberto Fernández, que se encuentra en Bali, en Indonesia, participando en la reunión de G20, había tenido un problema de salud
que trajo aparejado que tuviera que suspender parte de su gira en el país asiático, pero eso no impidió que se avanzara junto con su par chino, Xi Jinping, en un nuevo swap que le permite a la Argentina hacer $5.000 millones. También hoy la jueza María Julieta Pichetti, rechazó la recusación de la propia vicepresidenta y sus abogados, diciendo, entre otras cosas, que no hay afectación en la investigación sobre lo que ella viene haciendo. Y por último, tuvimos una jornada especial con el dólar ilegal, el dólar blue, que superó la barrera de los 300 pesos. En este marco de informaciones muy importantes en la República Argentina, esto que sucedió en Plaza de Mayo parece, digamos, como lo dicen los propios organizadores, una suerte de morada para dar a conocer una posición sobre lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional, lo que viene arrastrando este gobierno con la deuda que dejara Mauricio Macri de $45.000 millones y que tiene distintos capítulos en todas sus. La verdad que fue una propuesta bastante original, si se quiere, simpática. La Plaza de Mayo convertida en una cancha de fútbol, vamos a decirle, a contarle a la teleaudiencia que la Plaza de Mayo es la plaza central de la República Argentina, ubicada aquí en Buenos Aires, con frente a la Casa de Gobierno. Es un lugar histórico donde se han representado centenares de movilizaciones, muchas de esas importantes, y hoy fue el escenario elegido justamente para llevar adelante con humor, con cierta originalidad, esta propuesta que, en entender quizás de este cronista, a pesar de que conozco a sus protagonistas y toda la seriedad que tiene, la pregunta es si esta propuesta no banaliza de alguna forma esto que viene pasando en cuanto a la relación que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, más allá de eso, el objetivo que buscaban los organizadores era justamente poner en consideración las consecuencias de los acuerdos que el país tiene, que lo ha tenido a este país. También, Juan Carlos, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por ampliarnos todos estos aspectos importantes, noticiosos, que conforman parte del panorama que viven hoy argentinos y argentinas. De ese panorama, de esa situación y también de esta suerte de humorada que nos contabas en este juego, que también tiene muchísimo de profundidad y simbolismo, vamos a conversar en los próximos minutos con Alejandro Garfagnini, coordinador del Frente Milagro Sala. Nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Un gusto saludarle, muy bienvenido a Es Noticia. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Es un gusto saludarle, Alejandro, y nuestra primera pregunta para usted. En este material que veíamos de nuestra corresponsalía y también en esto que hablábamos recién con nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota, es una metáfora de juego que disputan todos los días argentinos y argentinas. Hay dos bancas. En una está el pueblo y el gobierno tratando de sortear los vaivenes de la economía internacional y doméstica con todo lo que viene arrastrando la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y en la otra banca hay actores internacionales, pero también nacionales, con las manos dentro de ese ajedrez político, pero sobre todo económico, que ahora está moviendo la vida de millones en el país. Vamos a hablar un poco entonces de este partido. ¿Lo considera usted en principio injusto? Sí, como vos decías, el equipo del fondo, integrado por sectores políticos, dirigentes políticos que han implementado políticas neoliberales en Argentina y que nos han llevado a este desastre que tenemos hoy, donde Argentina está prácticamente gobernada por un plan económico dictado en Washington por el Fondo Monetario Internacional y por el embajador norteamericano en Argentina, que claramente hace muy poquito tiempo, en una reunión de empresarios norteamericanos, definió que lo que necesita Estados Unidos de la Argentina es justamente litio, hidrocarburos y granos que están exportando en forma brutal al extranjero y concentran un nivel de riqueza ya enorme, este pequeño grupo de multinacionales. Y mientras tanto nuestro pueblo
sigue sufriendo una situación de ajuste económico, de desempleo cada vez mayor y de pobreza cada vez mayor. Entonces, lo que pretendimos hoy justamente es tratar de reflexionar desde otro lugar. Nosotros hacemos muchísimas movilizaciones en la calle y casi se naturalizan esas movilizaciones, cortando avenidas, etcétera, etcétera, y quisimos abordarlo desde otro lugar para justamente que los dirigentes del movimiento popular reflexionen que es necesario romper con las políticas del fondo, como hizo Néstor Kirchner en su momento, cuando teníamos esa patria grande, con Chávez, con Lula, con Evo. Bueno, tenemos que volver a implementar ese tipo de política soberana, si no nuestros pueblos no tienen destino. Sobre el destino precisamente de este pueblo argentino, le quiero preguntar ahora, profesor. En los primeros 10 meses del año, el índice de precios al consumidor acumuló una subida del 76%. La inflación en octubre alcanzó un número de 6.5%. ¿Cómo se reciben estos números en la ciudadanía, sobre todo desde un planteamiento que hemos visto han manejado en esta jornada? Al ajuste del fondo le ganamos en la calle. ¿Cómo entonces? Y hay que salir a la calle, hay que movilizar. Nuestro pueblo tiene que retomar la iniciativa y poner en caja a estos pequeños grupos, a estos grandes grupos económicos. Muy pocos concentran la riqueza de la Argentina, concentran la formación de precios de la Argentina, implementan aumentos de precios en los alimentos arbitrariamente. Bueno, eso hay que ponerle un límite, y el único límite lo puede poner el pueblo en la calle. Hasta ahora, nuestro gobierno, el que nosotros elegimos, después de 4 años de resistencia al modelo neoliberal del macrismo, está administrando una herencia y no está teniendo el coraje necesario para enfrentar a estos grupos y a estos poderosos, para que la Argentina vuelva a retomar un camino de soberanía, de dignidad, y nuestro pueblo pueda recibir la redistribución de la riqueza que se merece y vuelva a ser feliz, digamos, como tuvimos en otras etapas de la historia argentina. Para eso hay que enfrentarse a estos poderosos. Nosotros lo que realmente estamos planteando es eso, que el gobierno se enfrente a esos poderosos porque si no, no tenemos ninguna solución, digamos. No podemos vivir en un país donde la mitad de la población es pobre, donde tenemos salarios miserables, de los pocos compañeros que pueden tener trabajo en Argentina formal, y las políticas económicas se dictan en otro país, en Washington. Esto no es posible, digamos. No es por lo menos lo que votamos. En medio de esos programas y proyectos, el gobierno ha lanzado este programa de precios justos. Congelará el precio de más de 1.000 productos de la canasta básica en los próximos 4 meses. ¿Es un problema que va a atacar la inflación, pero resuelve asuntos de fondo? Nos mencionaba usted algunas estrategias hacia las que habría ir. Por una parte está la política fiscal, las también reservas del país y en manos de quien se encuentran, y la acumulación de riquezas también en la Argentina. ¿Hacia dónde debiera ir entonces una política profundizada más allá de estos toques para contener un poco los precios en la canasta básica que consumen los ciudadanos? Ojalá que este programa funcione. Han habido programas de estas características, varios en estos años, y no han funcionado. Lo que nosotros creemos que tiene que funcionar es otra situación, digamos. El Estado tiene que ponerle mano dura a estos formadores de precios. Además tiene que desdolarizar el precio de los productos en Argentina. No es posible que los argentinos seamos exportadores de alimento al mundo y tengamos que pagar el precio en dólares. Esto es una locura. Para eso también necesitamos, obviamente, tener control del comercio exterior. El Estado argentino tiene que lograr controlar el comercio exterior, tener incidencia sobre el comercio exterior, porque hoy no la tiene, y estas multinacionales se exportan a simple declaración jurada
lo que quieren a precios exorbitantes, porque aparte la crisis mundial pone los productos y los commodities exportables a precios enormes, pero bueno, deja a los argentinos en una situación de desamparo. Esto es lo que nosotros proponemos. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en Es Noticia, por compartirnos un poco de la realidad que están viviendo argentinos y argentinas en esta juego, digamos, metáfora de juego contra políticas internacionales, contra el Fondo Monetario Internacional y también por controlar el precio de la vida diaria en el país. Un abrazo para usted, le deseamos muy buenas noches. Un abrazo y gracias. Hacemos una pausa en Es Noticia. A la vuelta en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un tercer informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La relatora especial para el caso acusa al ejército de falta de voluntad para el esclarecimiento de los hechos. Pero ¿cuál es la profundidad y cuáles son los aportes reales de este informe? Ya le contamos. Pueblo boliviano, me dirijo a todas las mujeres y hombres que habitamos en nuestra amada patria. Agradezco a los que trabajaron en la comisión técnica y mi agradecimiento crece aún más cuando en los días de trabajo en Trinidad tomaron en cuenta un principio irrenunciable que lo dije en la instalación de la comisión técnica. No puede haber bolivianas y bolivianos que sean excluidos del censo por razones climatológicas, productivas u otras. Una exclusión de esta naturaleza sería inaceptable, discriminadora y negadora de los valores y principios del Estado Plurinacional de Bolivia. Y eso es algo que no sucederá en mi gobierno. Tras recibir las recomendaciones de la Comisión Técnica, quiero anunciar dos decisiones. El empadronamiento nacional de población y vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024. Con base a estos resultados preliminares, se hará la distribución de recursos en septiembre de 2024, un mes antes de lo que habíamos inicialmente propuesto. Muchas gracias. ¿Mueven las fichas? ¿Qué intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes, solo por Telesur. El estadio está listo, las barras se encienden y la emoción no se hace esperar. De la mano de dos figuras emblemáticas en el ámbito futbolero, Telesur te acerca mucho más a Qatar. El santuario de Diego y la cancha de Argentinos Juniors, algo que conoce muy bien Juan Pizorín. Sí, es difícil de hablar, la emoción, la pasión por el 10. Y tú podrás ser parte de esto. Vive cada segundo de la máxima fiesta del fútbol en Telesur, junto a Juan Pizorín, los esperamos este 20 de noviembre durante todo el Mundial de Qatar. En Telesur, Zurda Infinita. La Zurda Infinita, porque Telesur siempre da más. Una invitación al encuentro con el destacado periodista Luis Hernández Navarro, en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur.
Es noticia en México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta un informe final sobre el caso Ayotzinapa sin nuevos elementos sobre la investigación, pero arremetiendo contra la investigación emprendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló supuestas irregularidades e inconsistencias en el último informe del gobierno respecto al caso de la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014. La Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa presentó en agosto pasado su último informe en el que reconoció que fue un crimen de Estado que implicaba a funcionarios de todos los niveles. En este informe se agregaron más de 400 capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, de las que, según la CIDH, al menos 181 presentan inconsistencias, por lo que determinaron que los mensajes analizados no pueden considerarse una prueba digital. Además, en el informe de la CIDH se señala una supuesta injerencia del Estado al impedir la detención de unos militares que el grupo interdisciplinario de expertos independientes había incluido en la lista de implicados en el caso. El informe del organismo internacional no aporta nuevos datos sobre lo sucedido la noche de Iguala. El GIEI dio continuidad a su trabajo en México a solicitud de los padres de los desaparecidos y del propio gobierno mexicano. También ha sido objeto de fuertes cuestionamientos respecto a las revelaciones realizadas. Hagamos un recuento de los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en la localidad de Iguala, Estado Guerrero, según el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. A las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, se dio la orden de desaparecer a los 43 estudiantes normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, según el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. Esa tarde, los estudiantes se preparaban para viajar de Ciudad de México, con el objetivo de sumarse a la conmemoración de la masacre estudiantil de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. La Normal de Ayotzinapa era sede de concentración de las 16 delegaciones de las normales del país para esa movilización. A los estudiantes se les separó al menos en 3 grupos en la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en una tarea de desaparición en la que participó el Estado, principalmente los policías municipales de Iguala, Cocula, Huixtuco, Tetecoacuilco, así como la organización criminal Guerreros Unidos. Los estudiantes comenzaron a ser perseguidos por la policía, pues la hipótesis era que viajaban para interrumpir un acto político organizado por el concejal municipal de Iguala. Los policías abrieron fuego contra los normalistas, aunque lo presentaron como un enfrentamiento. El ataque transcurrió en un total de 5 horas, en al menos 9 distintos puntos y momentos. Estos hechos dejaron más de un centenar de víctimas, 6 personas ejecutadas, entre ellas un menor de edad y un normalista con señas de tortura. Más de 40 heridos, 80 personas, entre normalistas, maestros, civiles y choferes de los autobuses, que sufrieron persecución, varios detenidos y los 43 normalistas, de los que no se supo más. La Secretaría de la Defensa Nacional tenía infiltrado a un elemento en la normalista de Ayotzinapa, el soldado Julio César López Patolcín, quien es uno de los 43 desaparecidos y era el responsable de informar lo que acontecía en las asambleas y de las movilizaciones. Este militar infiltrado estaba bajo el mando del teniente de infantería, Marcos Macia Barbosa, del 27º Batallón. Su último reporte fue alrededor de las 10 de la mañana de ese día. Las autoridades federales y estatales y municipales estaban informadas y haciendo seguimiento a las acciones de los estudiantes. Desde la toma de autobuses hasta los hechos de persecución, violencia y desaparición de los estudiantes. Los normalistas de Iguala venían movilizándose tras la desaparición y homicidio del dirigente social Arturo Hernández Cardona el 3 de junio de 2013. Fueron amenazados por el alcalde José Luis Abarca y por miembros de Guerreros Unidos. Todo esto desvirtúa la versión de la llamada verdad histórica de la Procuraduría liderada por Jesús Murillo Caram, del gobierno de Enrique Peña Nieto, que sostenía que tras arrestar a los 43 normalistas, los policías entregaron a los jóvenes a oficiales de Cocula,
que, a su vez, lo dejaron en manos de Guerreros Unidos porque creían que eran integrantes de la banda rival Los Rojos. Según esa versión, los estudiantes fueron trasladados al basurero municipal de Cocula, ubicado a más de 20 kilómetros de Iguala, y allí fueron incinerados. El grupo interdisciplinario de expertos independientes desestimó esa versión en un informe que concluye que una calcinación de esa magnitud es científicamente imposible y menos pasa inadvertida, sin dejar rastro de qué ocurrió. El grupo precisó que para incinerar 43 cuerpos a la intemperie, en un día lluvioso como el 27 de septiembre de 2014, se hubiesen requerido por lo menos 30.000 kilos de madera, o más de 13.000 llantas ardiendo durante casi 60 horas continuas. Hoy también es noticia Venezuela. En medio del bloqueo de Washington y medidas coercitivas unilaterales contra el país, se celebra una Feria Internacional del Libro. En el marco de este evento y a propósito de la retención arbitraria del diplomático Alex Saab, se presentó el título El secuestro de Alex Saab, análisis jurídico. Conversaremos con su autora en minutos, la abogada Indriana Parada. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. El mundo sintoniza Telesur. Soy Leonel Retamal, desde Caracas, Venezuela. Telesur siempre da más. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Estamos de vuelta y también es noticia hoy Venezuela. A pesar del bloqueo de Washington de medidas coercitivas unilaterales, el país abre espacio una vez más a la cultura y a la intelectualidad con la celebración de la Feria Internacional del Libro. En el marco de este evento se presentará el título El secuestro de Alex Saab. Aquí los detalles. La Filben 2022 abre las puertas para el debate en torno al caso del diplomático venezolano, con la presentación del libro El secuestro de Alex Saab, análisis jurídico, de la abogada Indriana Parada. Así lo anunció este martes el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, a través de Twitter, quien destaca que el documento muestra una investigación de más de 2 años de revisión, análisis y discusión jurídica y política sobre la detención, extradición
y juicio en contra de Saab, con la que se deconstruyen todos los argumentos con los cuales se le acusó, persiguió y enjuició. Para el gobierno venezolano, la arbitraria detención del diplomático en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 y su ilegal traslado a Estados Unidos el 16 de octubre de 2021 constituyen actos de criminalización contra todo el pueblo venezolano a través de la violación de derechos humanos y del derecho internacional. Para el momento de su ilegal captura, Saab viajaba a Irán en calidad de agente diplomático del Estado venezolano, a fin de facilitar la adquisición de alimentos ante el impacto de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos. Además, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado que el secuestro de Saab fue un deliberado golpe al proceso de paz que se desarrollaba entre el gobierno y un sector de la oposición venezolana en México. Hoy, su inmediata liberación es una condición innegociable para retomar el proceso y avanzar hacia escenarios favorables para el país. Conversamos con muchísimo gusto en los próximos minutos de Es Noticia con Indriana Parada, abogada, activista, defensora de derechos humanos, miembro del equipo jurídico del movimiento Free Alex Saab, también candidata, doctora en Derecho Penal y Criminalística por la Universidad Católica Santa Rosa. Muy bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, Indriana. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por el espacio. El que Venezuela realice una feria del libro en un marco como vive el país de medidas coercitivas unilaterales de bloqueo por parte de la administración estadounidense, en un marco además empeorado por una situación de pandemia de COVID-19, y aún así se apuesta por la cultura, por la intelectualidad y también por hacer llegar los libros en cualquiera de los formatos a los venezolanos y venezolanas. ¿Qué importancia tiene y cómo valora usted este hecho? Bueno, la presentación de la FILBEN, el desarrollo de la FILBEN, de la Feria Internacional del Libro 2022 en su 18ª edición, es una victoria que vence todo tipo de injerencia, que vence todo tipo de medidas coercitivas, pero además es una expresión cultural que lo dice el lema de esta edición: leer descoloniza, y además tiene como invitado en un continente, el continente africano, que es un continente que es nuestra madre. En efecto, a nivel cultural, de nuestras raíces. De manera que es muy importante todo este contexto de la FILBEN, y además entonces en este marco se presenta un libro tan importante, un caso tan importante. Sobre el caso, sobre el libro, ¿a qué pueden acceder los usuarios, los lectores que se acerquen a este material que ahora nos presentas? Y también hablemos entonces un poco de los detalles que hay dentro de estas páginas sobre el caso del diplomático venezolano Alex Saab. Bueno, podemos iniciar diciendo que el caso del diplomático Alex Saab, el secuestro del diplomático Alex Saab, es un caso necesario de ser llevado a hacer estudio jurídico, no solamente dentro de Venezuela, sino a nivel internacional. Su caso transgrede de manera directa todo el derecho internacional en materia de derechos humanos, en materia de relaciones diplomáticas. Y bueno, ¿qué presenta el libro? El libro El secuestro de Alex Saab, análisis jurídico, pues presenta toda la secuencia de los hechos para luego, una vez planteados los hechos, se le aplica la norma internacional, las normas nacionales de los países involucrados, y se presenta entonces, deriva en la deconstrucción perfecta de la imputación a un diplomático, a un representante de un gobierno soberano, pero además entonces deja en evidencia las políticas injerencistas violatorias del derecho internacional, y evidentemente nos trae como resultado decir con argumentos jurídicos que Alex Saab es un diplomático secuestrado, pero además planteo también una teoría hablando del contexto de las medidas coercitivas unilaterales, el contexto de una guerra no convencional que no es nueva, pero sí se ha profundizado el uso como estrategia para cambiar conductas de los pueblos, como estrategia para lograr derrocar estados, de manera que se presenta entonces que la teoría que Alex Saab no solamente es un diplomático secuestrado, sino un combatiente de una guerra que salió a enfrentar esta guerra no convencional y, bueno, cae prisionero de esta guerra, cae víctima de esta guerra. ¿Qué nos llama todo este análisis del caso? Nos llama a repensar un poco las normas internacionales, los convenios internacionales, a repensar el papel de la Organización de las Naciones Unidas o de las organizaciones internacionales en la protección de los derechos humanos frente a estas nuevas formas de guerra. Testimonios, documentos, declaraciones recogidos entonces en estas páginas. Todos
todos los hechos, además medios probatorios. También podemos conseguir desde la acreditación hasta incluso documentos que han sido desclasificados por parte del gobierno de los Estados Unidos. Podemos hacer referencia a, recientemente se hizo público unas conversaciones, unos correos entre el secretario de Estado en ese momento, Mike Pompeo, y representantes del gobierno del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos, ante Irán, en donde conversaban la preocupación sobre la inmunidad diplomática de una persona que estaba siendo detenida y que evidentemente gozaba de esa protección internacional. Además, es muy importante que pongamos al caso actual. Ayer se hizo público la moción, un escrito de la defensa, promovido por la defensa, en donde desnuda 3 elementos importantes que rebaten todo el argumento de Estados Unidos para mantener a un diplomático secuestrado. De eso quiero hablar precisamente. Si hablamos de hechos probatorios, de documentos probatorios, estamos hablando también de este último acto de la defensa de Alex Saab para dejar también puntos claros sobre el proceso que se lleva contra el diplomático de manera injusta. Fue ayer noticia, conversemos también sobre ese tema con nuestra teleaudiencia indiana. Sí, ayer se presentó un escrito introducido por la defensa, en donde se analizan los argumentos que usa Estados Unidos para desconocer la inmunidad diplomática de Alex Saab como representante del gobierno, y hay 3 elementos importantes. El primero, cuando hablan del desconocimiento del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, se dice que invocar este desconocimiento es irrelevante en el derecho internacional, pero además hay evidencia que se muestra en esta moción que el gobierno de los Estados Unidos nunca ha dejado de reconocer el gobierno de Nicolás Maduro, porque se pone en manifiesto unas conversaciones y comunicación institucional directa entre la Cancillería venezolana y el Departamento de Estado, como por ejemplo para hacer valer convenios internacionales en el caso en el contexto de la migración venezolana. Es importantísimo porque comunicacionalmente se demuestra que Estados Unidos mantiene un discurso comunicacional de desconocimiento, pero en la práctica estás ejerciendo un reconocimiento, de hecho, del gobierno venezolano. Pero además existe otro argumento. Estados Unidos dice que Alex Saab no fue acreditado ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sin embargo, pudiera ser un argumento muy válido si Estados Unidos fuera el Estado receptor de la misión diplomática en la que viajaba Alex Saab. Al que hubiera entonces en ese caso presentado cartas credenciales. Correcto, pero pues Estados Unidos es un tercer Estado, no forma parte de esta relación bilateral y por lo tanto no está la obligación ningún Estado, y mucho menos Venezuela, de acreditar sus diplomáticos ante el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto va contrario al derecho internacional y a lo que exige la Convención de Viena en materia de relaciones diplomáticas y en materia del derecho a los tratados. Y el otro argumento es precisamente que al invocar el desconocimiento del gobierno venezolano, tratan de tachar de falso la acreditación y los documentos que acreditan, que demuestran su cualidad diplomática. Sin embargo, invocar este desconocimiento e invocar falsedad de estos documentos, pues va en contra de sus propias doctrinas. Hay una doctrina anglosajona que ubica, que se volvió norma dentro de Estados Unidos, que se llama la doctrina de los actos de Estado, que va desde 1812 y que a través de un criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho la Corte Suprema de Estados Unidos que los actos emanados de un soberano extranjero en su propio territorio no son revisables en las Cortes de Estados Unidos, porque hacerlo sería la violación directa al principio de soberanía y autodeterminación consagrada en la propia Carta de las Naciones Unidas. Indriana, como experta en Derecho, tengo una pregunta importante que hacer. Ante estos argumentos sólidos de la defensa, ante también lo que moviliza a la comunidad internacional, el gobierno de Venezuela con sus ingentes esfuerzos por la liberación de Alex Saab, ¿qué piensas tú que pudieran ser los próximos pasos que viéramos en el caso del diplomático? ¿Qué esperas como una respuesta por parte de las autoridades que de manera arbitraria lo mantienen retenido?
Bueno, partiendo del hecho que el caso Alex Saab ya se ha combatido a nivel jurídico, se ha ganado en instancias internacionales como la decisión que emanó la CDA o el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Países de África Occidental, quien ordenó la liberación del diplomático, es decir, en materia internacional existe una victoria jurídica. Pues lo que nos queda decir es que este caso es un caso político, de persecución política, ya ampliamente demostrado, y lo que esperamos es que Estados Unidos acate o vuelva a la vía del respeto al derecho internacional, a las relaciones diplomáticas. Este caso siente un precedente peligrosísimo para el propio Estados Unidos, que es uno de los países que más enviados especiales tiene en el mundo, y colocaría en grave inseguridad jurídica a sus propios diplomáticos, de manera que nosotros, bueno, como estudiosa de las leyes, del derecho, y una invitación a todos los colegas, independientemente de la posición ideológica, política que quieran asumir, solamente conocer los hechos y cómo se desarrolló todo el caso, pues nos llama inmediatamente a invocar la defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, los principios de soberanía, de autodeterminación, de igualdad soberana entre Estados. De manera que la propia función de la Organización de las Naciones Unidas, cuando vemos que lamentablemente se trata de usar o adecuar informes emitidos del Consejo de Derechos Humanos como fundamento jurídico para atacar a unos países, pero cuando estos informes van en contra de la política injerencista y hegemónica, pues no sirven de base jurídica para, por ejemplo, invocar el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales que violan el derecho internacional. De manera que esperamos que vuelva al camino del respeto al derecho internacional y que definitivamente sea liberado, bien sea a través de acuerdos o negociaciones, porque desde el punto de vista jurídico, repetimos, si no fuéramos por el canal jurídico, aquí la consecuencia inmediata es que la Corte del Distrito Sur de Florida, que lleva el juez Robert Escolá, ordene la liberación inmediata del diplomático. Una liberación inmediata que ha sido también por parte del gobierno venezolano una exigencia, porque si hablamos de estas posiciones políticas o actores políticos de los que nos mencionabas hace un momento con criterios divergentes que pueden ser respecto a este u otros temas, el presidente venezolano era muy enfático al decir: el secuestro de Alex Saab ha sido un duro golpe al proceso de paz que encabeza el gobierno con sectores de la oposición. ¿Mantiene entonces el gobierno esta voluntad irrenunciable de pedir la liberación del diplomático Alex Saab, y esto por supuesto como un elemento imprescindible para continuar el normal desarrollo de las relaciones con Estados Unidos? Sí, lo hemos visto de manera coherente. El presidente de la República, Nicolás Maduro, incluso hace pocos días en la inauguración de la Filben, en el marco de la inauguración de la Filben, volvió a denunciar el secuestro del diplomático y la defensa, sin lugar a dudas, de nuestra soberanía, de lo que representa Alex Saab al mundo. Alex Saab representa la lucha, una acción de defensa nacional ante acciones de guerra, de manera que lo hemos visto y se ha invocado en numerosas oportunidades que el gobierno de Venezuela mantiene la defensa del diplomático, y evidentemente a través de la diplomacia de paz, pues estamos seguros que estamos abiertos, o el gobierno de Venezuela está abierto a cualquier conversación o negociación que derive en el respeto del derecho internacional. Indriana, este libro va a ser presentado en unos días, se va a poder tener ese lanzamiento al público y esa conversación directa con los lectores. Una invitación para insistir en lo que allí se encuentra y que debe ser conocido por venezolanos y venezolanas, y también vamos a dar coordenadas sobre este hecho que sucederá como parte de la Filben. Sí, eso va a estar presentado el viernes 18 de noviembre en la Sala Bicentenario de la Galería de Arte Nacional, donde se desarrolla la Filben, a las 2 de la tarde. Entre 2 y 2:45 de la tarde están todos invitados, y los invito a que sigan conociendo el caso, que marca un precedente, un antes y un después en las relaciones diplomáticas, en el derecho internacional, y estamos llamados a defender las leyes. ¿Por qué no nos podemos perder entonces el libro? No nos podemos perder porque a través del libro se plantean discusiones teóricas, jurídicas importantes que tienen trascendencia en las relaciones internacionales, en las relaciones diplomáticas, en el derecho consuetudinario, pero sobre todo en el respeto a la soberanía de los pueblos. Parte de las actividades de Filben, entonces, que recomendemos a venezolanas y venezolanos que hagan vida por estos días en la capital del país, también en las sedes a las que se extiende este evento, que tienen que ver con publicaciones en el ámbito político, también en el ámbito jurídico y con el acercamiento del pueblo a la lectura.
Claro que sí, además se van a encontrar textos muy importantes, no solamente desde el punto de vista político, jurídico, también textos ya a nivel cultural, a nivel que desarrollan poesías. Hay una gran diversidad de textos que es la victoria que representa la Filben, que a pesar del bloqueo se logró concretar con todo el trabajo logístico que lleva a presentar todos estos textos, traerlos a Venezuela y bueno, de manera evidente estamos nosotros logrando una victoria cultural en este caso. Indriana, como parte del equipo jurídico del movimiento Free Alex Saab, ¿cuáles son los próximos pasos que debiéramos ver y esperar en la lucha de todo este equipo que desde el punto de vista jurídico y también comunicacional está librando para hacer llegar y también extender esta lucha por la liberación del diplomático, no solo a las cortes jurídicas, no solo a las instancias internacionales, sino también convertirlo en un tema de dominio público y en un tema de lucha pública para lograr la liberación del diplomático? ¿Cuáles son las siguientes acciones? Nosotros mantenemos acciones constantes a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Mañana, por ejemplo, se estará cumpliendo 13 meses del segundo secuestro, del momento en que fue extraído desde Cabo Verde a Estados Unidos nuestro diplomático, y mantenemos acción permanente de denuncia y de defensa de los derechos humanos a través es promovido por todas las redes sociales. Sin embargo, a nivel jurídico, estamos esperando que culmine esta fase probatoria para que se lleve a cabo en diciembre una nueva audiencia en donde se sigue discutiendo, lamentablemente se sigue discutiendo el respeto que debe tener Estados Unidos a un acto soberano como es el nombramiento de un diplomático venezolano. Indriana, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por llegar hasta los estudios de Telesur, por estos minutos para Es Noticia y por presentarnos entonces este libro. Vamos a recordar el título por último y las coordenadas para llegar hasta él. El secuestro de Alex Saab, análisis jurídico, es un texto que plantea todos los hechos y el análisis profundo, la deconstrucción del secuestro de Alex Saab, de la imputación de Alex Saab, y demuestra que es un secuestro. Y que está como parte de las muchas actividades y publicaciones que propone la Feria Internacional del Libro de Venezuela por estos días. Actividades de las que usted conoce a través de Telesur. Soy Janet Pérez Moya y ha sido un gusto acompañarle en esta hora de análisis, también de enfoques sobre los temas que son noticias cada día. Nos vemos mañana. Hasta entonces. El deporte no es solo lo que ves, no todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. El deporte no es solo lo que ves, no todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Miradas profundas llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades.